Hola a todos, mi nombre es Alex, bienvenidos a otro capítulo en este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo tenía tiempo debatiéndome en hablar aquí, si sí, si no. Y como todos sabemos, la manera en que una banda se presenta al mundo es muy importante a veces, porque eso va a determinar si el éxito es inmediato o si tenemos que esperar 10 discos para que suceda. El día de hoy estaremos hablando de los peores discos debut según yo. Esto es una opinión personal, así que no me caigan encima. Si están en desacuerdo, fino, no estoy diciendo que esto es la ley, así que vamos a adentrarnos en el video. No estará en ningún orden particular, simplemente es una lista que puse junta y ya. El primero es de una banda que a mí me encanta, que yo la amo con locura y de hecho tengo todos los discos y por eso lo tengo en vinil, y es Soda Stereo, con el disco Soda Stereo del año 1984, y ni siquiera el hecho de que fue producido por Federico Moura de Virus lo salvó. Yo traté de que me gustara, yo lo escuché varias veces y pretendí como por 2 veces que me gustó, hasta que ya un misil en mi placar en la versión así toda medio sky reggae. No, o sea, yo soy un plug o desunplug de Soda Stereo Forever, así que no. Este disco lo tengo solo por la colección. Ay, el que le guste, fino, pero siento que no es lo que representa Soda Stereo como debería ser. O sea, Cerati tenía muchísimo más potencial que eso nada más. El siguiente también es de otro artista que es así, que fue el primer artista que me enamoré mal en mi vida. Ustedes saben que yo soy hiper fanática de él y es David Bowie. El primer disco de David Bowie salió en el año 1967 y se llama David Bowie igualito. Sé que este no es el disco como tal, lo que pasa es que ese disco es muy difícil de conseguir y esto se llama Starting Point y todos los tracks de aquí son de ese primer disco de David Bowie del 67, aunque no sea la portada. ¿Y por qué no me gusta ese disco? Porque el año 67 fue un año bastante psicodélico. Fue cuando salió El Sargento Pimienta, fue cuando salió el primer disco de Pink Floyd, y entonces todo el mundo estaba en esa nota de las majestades satánicas y yo quiero hablar de cosas random y sonidos extraños. Y David Bowie llegó al mundo musical con ese disco y yo así como que, pero no, suena con una mala copia, ni siquiera del Sargento Pimienta, sino de las majestades satánicas mezclado con el primer disco de Pink Floyd. Y simplemente, hasta él mismo no le gustaba ese disco. O sea, ¿quién hace una canción que se llama El gnomo que se ríe? Y todo el video es eso. David Bowie detestaba esa canción, así que no me crucifiquen solo por el hecho de que el disco realmente no tiene potencial. Después que sí, con Space Oddity, fino, pero ese disco casi que no existe. Con otra banda aquí que es muy querida en esta casa, y no sé, es simplemente, hasta mi papá fue el que me dijo, mira, tienes que poner eso ahí. Es Anthrax con el primer disco que se llama Fistful of Metal, es del año 1983. El vocalista ni siquiera es Joey Belladonna. Joey Belladonna, tengo los cables medio cruzados hoy. El vocalista es Neil Turbin y simplemente no es lo mismo, no tiene la misma magia. La personalidad de la voz de Joey Belladonna es muy buena, así que simplemente por eso no cuadra conmigo. Otra banda, esta banda no es que sea mi favorita, de hecho yo esa banda no sé, no termino de pegar, sin embargo reconozco que tienen discos muy buenos, y es Metallica con el primer disco que se llama Kill 'Em All del año 83 también. Y yo no sé, yo esos discos me parece un poco infantil, ese thrash metal, no tiene un buen sonido el disco de paso, no sé, tiene que ser que ellos estaban demasiado chamitos todavía y no habían desarrollado muy bien el sonido Metallica, porque Unjustice for All, el disco negro, eso sí, estamos hablando de otras cosas, aunque no me guste la banda, esos discos debo reconocer que son muy buenos. Aquí otra que esas que ustedes van a decir, pero tú estás loca, si esa banda está en tu top 10 de discos favoritos, ¿qué pasó? Y es Jane's Addiction con su primer disco, que es en vivo en el Roxy en el año 87. Y yo solo quiero preguntarle a Perry Farrell qué le hizo pensar a él que el primer disco que tú tienes que lanzar al mundo es un disco en vivo así. No me gusta, no, le he escuchado creo que una sola vez en mi vida, así como para decir, ah bueno, el primer disco, o sea, cuando tenías ya Nothing Shocking, porque hay canciones del Nothing Shocking, canciones como Pigs Insane, están en ese disco, y tú dices,
¿por qué lanzaste ese primero y no Nothing Shocking? Que eso sí es un discazo. La única banda que he escuchado que su primer disco y único es en vivo y es bueno es Pan, una banda venezolana de aquí. Pero ya hablaremos de eso más adelante en otro video. Así que la siguiente banda ya la nombré cuando estaba hablando de David Bowie y es Pink Floyd con el disco Piper at the Gates of Dawn del año 1967. Otra vez, la psicodelia solo le quedó bien a los Beatles, en mi opinión. No sé, no he escuchado otro disco así psicodélico que yo diga, ¡ah, qué brutal! Eso es lo que estaba esperando toda mi vida, como el Sargento Pimienta. No, simplemente este disco, a mí no me gustan mucho los discos de Pink Floyd con Syd Barrett. Si han visto mis videos hablando de Pink Floyd, lo saben, pero si no, aquí se los estoy recordando. No es que tenga nada en contra de Syd Barrett, de hecho, él me parece una persona muy, muy interesante y tenía su genio en lo que hacía, simplemente que a mí, personalmente, ese no es mi estilo. Mi Pink Floyd es con Roger Waters y David Gilmour, así que lo siento. Otra banda aquí que es favorita de mi papá, a mí me gusta también, pero otra vez entramos como pasó con Anthrax, que el vocalista no es el que uno está acostumbrado, y es Faith No More con el primer disco We Care A Lot del año 1985. Otra cosa, me sorprende los años en que salieron esas bandas que se hicieron populares en los 90 más que nada, y así que mitad de los 80, qué locura. El vocalista de ese disco de We Care A Lot es Chuck Mosley, y al que nosotros adoramos aquí en esta casa, ese de pana es un dios, es Mike Patton. Cuando llegó Mike Patton, eso sí era Faith No More. No es que el disco sea malo, simplemente que hay que reconocer que la magia era con Mike Patton. Y para el último de esta lista, y esta es otra banda que también tiene discos muy muy buenos, que a mí me encantan, la han visto en mis top 10 y todo, y es Red Hot Chili Peppers con el disco del mismo nombre del año 1984. Yo, de hecho, creo que los primeros 3 discos de Red Hot Chili Peppers yo no los puedo escuchar. Suenan muy, muy inmaduros, en mi opinión. No tenían ese estilo definido así, medio funky, chévere, con el rap bien definido de Anthony Kiedis. El primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers fue Hillel Slovak, que él era israelí y él se murió en una sobredosis de heroína, y ahí fue que entró John Frusciante, y para mí John Frusciante le da todo el toque a Red Hot Chili Peppers. Y otro dato curioso que me enteré hace poco es que Red Hot Chili Peppers también tuvo otro baterista antes de, ¿cómo es que se llama? Chad Smith. Antes de Chad Smith, gracias, ese es mi papá que siempre me está acompañando aquí detrás de la cámara. Y me quedé así como que, no sé, las cosas eran muy diferentes en ese primer disco, en el 84. Y bueno, como les dije al principio, esto es una lista muy personal de cosas que yo considero que simplemente no tienen la misma magia. De paso de que hay otros discos, esas bandas que tienen otros discos que son brutales. Por ejemplo, con Anthrax el Among the Living es genial. Con Red Hot Chili Pepper, cuando tú escuchas el Mother's Milk, ni siquiera estoy diciendo Blood Sugar Sex Magic, estoy diciendo Mother's Milk, que ese disco también es muy muy bueno. Faith No More tiene otros discos 1000 veces más brutal, como Album of the Year, Angel Dust me gusta muchísimo. Simplemente son cosas muy muy distintas a lo que uno por lo que uno se enamoró de esas bandas, y creo que, no sé, siento que tiene un poquito de sentido lo que estoy hablando. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, pulsar la campana de notificaciones, darle like, compartir, y no se olviden de dejarme en los comentarios si están de acuerdo con esta lista o cuáles son esos discos debut que tú dices que no, eso no es lo mío. Así que vamos a seguir esta conversación en los comentarios. Nos vemos la próxima.